Agradecido por la invitación a la UEIC, a todos los investigadores de Bolivia, un saludo especial a los docentes y estudiantes. También estoy contento porque estoy abriendo una sesión de esta jornada que nos la hemos inventado hace muchos años, con José Luis Aguirre aquí, mi amigo y hermano presente. Un abrazo, José Luis. Los dos hemos inventado esta jornada en los años 90, cuando éramos muy jóvenes. Todavía seguimos, un poco. Y da gusto ver que después de tanto tiempo se mantenga tan fortalecida, tan rica y tan interesante como lo es. Bien, voy a entonces ir al grano. Voy a hablar sobre esto que son los mundos de referencialidad, que hace parte de un trabajo que tiene ese nombre, en el cual pretendo reflexionar respecto de cómo las personas generan su opinión y su posición frente a la realidad en base a la detección de lo que llamo mundos de referencialidad, que son los espacios de donde viene la información para que la gente la procese y la convierta en opinión. ¿Pasamos? Esta es la figura, digamos, básica de esta propuesta, en la que tenemos 5 mundos: mundo microsocial, que se refiere a lo privado; lo macrosocial, lo público; el mundo mediático, de los medios de comunicación masiva; el mundo imaginado, que es el que vamos a trabajar; y el mundo de redes, todos relacionados de manera dinámica, digamos, para fortalecer y formar la opinión en las personas. Siguiente. Entonces nos referimos a la imaginación. El hombre, el Homo sapiens, cuando empezó a humanizarse, cuando se convirtió en ser humano finalmente después de mucho tiempo de evolución, empezó a generar lenguaje, palabras para comunicarse. Es la única especie animal que se inventa lenguaje. Las otras especies no inventan, tienen sus lenguajes propios transmitidos genéticamente. En cambio, el ser humano, el sapiens, tiene la capacidad de generar lenguaje. Cuando inventó el lenguaje, inventó palabras. Y las palabras se referían a cosas concretas, por ejemplo, agua, lluvia, cerro, montaña, comida, carne, qué sé yo. O instrumentos, herramientas, flechas, hachas, lo que era necesario para sobrevivir. Pero además de estas cosas concretas a las que hacía referencia y le ponía nombre, empezó a generar palabras para inventar cosas que no existían, como por ejemplo decir: este lugar está protegido por el dios lobo, este lugar está protegido por la montaña X, este lugar tiene la bendición del cerro o del sol o de la luna. No es que estos objetos sean irreales, lo irreal es la narrativa que se genera en torno a ellos. Por tanto, desde un punto, digamos, primordial del surgimiento de la humanidad, tenemos que entender que el ser humano inventa cosas que no existen. Esto es importante considerar porque a medida que van pasando los años, esas narrativas van configurando la cultura humana, porque de esas narrativas que son basadas en cosas que no existen, que son basadas en la imaginación de los mundos irreales y mundos deseados, que es un mundo subjetivo, que no es objetivo según la racionalidad científica de la modernidad del siglo XVIII, XIX y XX, que es abstracto y que tiene que ver con lo onírico. Deducimos y ordenamos muchas cosas de nuestra realidad concreta actual. Siguiente. Lo primero que hacen los humanos en esta dimensión de la explicación de las cosas es darse respuestas a las preguntas que no las tiene inmediatamente. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos después de la muerte? Son las preguntas primordiales que siguen presentes en nuestra mente. Los primitivos tenían esas preocupaciones y para responder a esas preocupaciones inventaban los mitos. Y los mitos se referían al origen, ¿no? Y cada cultura, cada lugar, en todos los lugares y espacios de la Tierra, en todos los momentos, en todos los continentes, han generado mitos para explicar ese origen y han generado mitos para explicar lo que ocurre después. Entonces, esa es la gran función del mito, que además tiene una sabiduría profunda porque está basada en las cosmovisiones de esas culturas. Estos mitos, a medida que se van consolidando y convirtiéndose en narrativas más sólidas, se convierten en religiones.
Todas las religiones están basadas en mitos, es decir, en cosas inventadas por los humanos para dar explicación a la realidad y para darse normativa especialmente. Todas las normativas de las religiones están basadas en esos mitos. Basta que nos pongamos a pensar en los 10 mandamientos, por ejemplo, del catolicismo, o en el Amayuya Amasúa, del mundo aymara, y así podemos ir viendo, todas las religiones tienen su normativa. Son historias sacralizadas que son fundamento del ordenamiento de la sociedad, porque en función de esas narrativas se ordena y se estructura una sociedad. Veamos, por ejemplo, las estructuras de los mundos antiguos. Vamos a ver que los príncipes son descendientes de los dioses y que tienen una jerarquía, tienen un sector eclesial y tienen unas estructuras sociales que además ordenan todas las clases sociales que se van generando en torno a esa lógica y a esos pensamientos que son creencias y sobre los cuales todos están de acuerdo, porque lo importante de una configuración desde un punto de vista antropológico religiosa es el acuerdo, el estar de acuerdo, digamos. Si todos nos ponemos de acuerdo con que el sol es el creador de la vida, entonces vamos a creer todos que eso es una verdad. Si todos nos ponemos de acuerdo con que los búfalos son los generadores de la sabiduría, entonces nos vamos a dar cuenta y vamos a estar todos de acuerdo. Y así el acuerdo es muy fundamental para entender estas lógicas. Siguiente. Una de las características de estas narrativas es la sacralización. Esta es una palabra importante. ¿Qué es sacralización? Toda narrativa religiosa tiene una dimensión sagrada. Lo sagrado es convertir lo que se piensa, lo que se dice, lo que se ve, lo que se venera en algo sobrenatural. Es decir, las montañas, los animales divinizados, los dioses, los astros, todos los dioses creadores de las narrativas mitológicas son sobrenaturales, es decir, se las venera, son especiales. Entonces, cuando hablamos de sacralización, hablamos de dogma. Aquí la palabra dogma quiere decir que no se discute, no se discute. El dogma es para creer, para tener fe. Y cuando uno tiene fe en algo, no puede estar discutiendo si eso es verdad o no. De hecho es verdad, verdad absoluta, verdad indiscutible. Entonces este es, digamos, el fundamento de la narrativa mitológica y de la narrativa mitológica, que está involucrando aspectos emocionales, obviamente, aspectos ilógicos, aspectos irracionales, pero también aspectos racionales, porque las personas racionalizan en torno a esas mitologías. Las personas sacralizamos ideas, por ejemplo, las ideas que están en las religiones. Sacralizamos personas, los santos, los dioses y otros tipos de sacralizaciones de personas que no son santos ni son dioses. Por ejemplo, algunos políticos, algunos héroes, Simón Bolívar, Che Guevara, etcétera. Son personas sacralizadas porque tienen un nivel superior, digamos, dado por las personas, otorgado. No es que ellos en sí sean sagrados, sino que los humanos, en esa capacidad de ponerse de acuerdo, dicen: este es especial, este pensamiento es único y debemos seguirlo, y se convierte en un ideal. Hablamos de los discursos también son sacralizados. Un marxista radical sacralizó su discurso y no discute, o lo puede discutir para defenderlo hasta la muerte. Esa es una sacralización. Los hitos históricos, y así una serie de hechos que vamos a ir revisando poco a poco. Por ejemplo, estamos viendo aquí objetos sacralizados: el cáliz, la hostia, son objetos sacralizados. Fíjense cómo en la misa o en la iglesia, en un templo católico, la hostia está dentro de un cofre con llave, un cofre que aparentemente es de oro o de un material muy especial que no se puede tocar, no es un material cualquiera. Uno no puede ir a hacerse la burla de estos elementos, hay que venerar. Todos esos elementos que están en los templos, en las iglesias, en las capillas, son todos sacralizados. En la otra foto estamos viendo una piedra. Esta es una piedra que es venerada en la fiesta de la fertilidad de Santa Veracruz, el mes de mayo, en las alturas de Colombia, en Cochabamba. Es una piedra grande que debe medir unos 2 metros de altura. En la parte frontal está llena de fósiles, de unos
de unas figuras que parecen vegetales, ¿no?, de miles de años, y que en algunos momentos parecen cruces. Entonces la gente ha visto en ese fósil grande una cantidad de cruces que han asociado con la cruz, con la Santa Vera Cruz Católica, pero al mismo tiempo está asociada con la piedra de la Pachamama, o sea que como un ritual híbrido en el que el objeto principal de veneración es la piedra, al cual le han dado un aspecto humanoide. Fíjense, ¿no?, ese velo que le ponen encima parece un velo que se pone en la cabeza, y abajo están las flores, y la gente está haciendo una fila gigante porque es importante acercarse a la piedra, ponerle alguna flor, alguna ofrenda. Fíjense que encima hay unas papas, hay productos, ¿no?, porque la fiesta de la fertilidad es una fiesta que pide fertilidad para los humanos, para los animales y para las plantas. Entonces la gente va y le pide esa fertilidad a la piedra, le reza, está unos minutos ahí y la toca, porque es un objeto sagrado. Fíjense, este es otro ejemplo de sacralización. Siguiente. Es importante entender que estas dimensiones subjetivas de lo imaginado están relacionadas con las cosmovisiones. Todas las culturas tienen cosmovisiones. Por ejemplo, la cultura quechua y aymara tiene una cosmovisión que se llama de oposición complementaria. Para esta cosmovisión, las cosas buenas no pueden convivir si no están junto con las malas. Es decir, para esta cosmovisión que se ilustra, vamos, en este yin yang que todos conocemos del Asia, los complementarios, los opuestos se complementan porque no pueden estar separados. Eso quiere decir que un ser humano es bueno y es malo al mismo tiempo. Eso hace parte de una cosmovisión. Lo izquierdo no puede vivir sin lo derecho, lo oscuro no puede vivir sin lo claro. Y ahí ustedes pueden ver varias palabras que nos explican esta cosmovisión integral, holística de la realidad, que es muy diferente a la cosmovisión occidental, que es la siguiente, la que está abajo, de oposición antagónica. La oposición antagónica viene del judeocristianismo. El judeocristianismo ordena las cosas en buenas y malas porque, según la narrativa que se ha generado en base a los mitos cosmogónicos y en base a toda la historia larga de la cultura del judaísmo y cristianismo, los que nos portamos bien vamos al cielo y los que se portan mal van al infierno, no se olviden. Entonces, la realidad está ordenada en buenos y malos. Tienes que ser bueno sí o sí, no puedes ser malo, ojo. Para los oloreños eso es imposible, porque los oloreños bailan siendo diablos para la Virgen. Entonces es el único lugar en Bolivia donde lo opuesto se complementa de una manera maravillosa, diría yo, haciendo justicia a esta cosmovisión andina que se ha mezclado con las imágenes del catolicismo, ¿no?, la Virgen y el diablo. Entonces, fíjense cómo eso es interesante porque hace parte de una cosmovisión. Entonces, entender esa cosmovisión es entrar en una dimensión profunda de la mente humana, que está presente en muchas narrativas menores y posteriores, que se van a reflejar en lo político, en lo educativo, etc. Eso mismo genera la visión del ser humano sobre la naturaleza. La cosmovisión andina tiende a ser eco, la figura circular que está en la tercera figura, donde podemos ver al ser humano como parte de un círculo en el cual todas las especies animales están en el mismo nivel, digamos, ¿no? En cambio, en la figura ego, que viene de Occidente, porque hay una cultura y una cosmovisión judeocristiana que dice que el ser humano debe dominar a todos, entonces vemos al ser humano arriba. Y por eso es que estamos viviendo en una cultura globalizada con esta cosmovisión egocéntrica que pone al ser humano como principal actor de la humanidad, de la tierra, del universo, y domina. Y al dominar, los animales, las plantas, la tierra, todo, la está destruyendo. Entonces, aquí, fíjense cómo una narrativa tan profunda, que es la cosmovisión, es determinante en nuestro rol en la historia. Seguimos. Existen dos tipos de religiosidades. Una religiosidad que le llamamos confesional, que son las religiones oficiales que conocemos. Aquí tenemos una cantidad de símbolos
y unos números: el catolicismo, los musulmanes, los evangélicos, los que no tienen religión, los hinduistas, los budistas, los chinos, etcétera, etcétera, y una cantidad de muchas otras religiones que ni siquiera están registradas ahí, que inclusive en Bolivia las tenemos, ¿no? Todos los pueblos pequeños tienen sus propias religiosidades y sus narrativas cosmogónicas y sus rituales y sus normativas, etcétera, etcétera, que no están tomadas en cuenta, son infinitas, siempre ha habido, y hay muchas que han desaparecido y siguen desapareciendo. De todas maneras, lo que existe ahora como dato más o menos oficial es esa tendencia. Y las otras son las religiones no confesionales, es decir, las sacralizaciones que hacemos de personas, de situaciones, de objetos, de ideas que no están dentro de las religiones, pero que funcionan igualito, es decir, sacralizando esas cosas. Por ejemplo, ahí tenemos al Che Guevara. El Che Guevara ha muerto en una campaña queriendo expandir el comunismo en América Latina, y ha muerto justamente en Bolivia, y al morir se ha vuelto héroe, se ha vuelto un mito. Este mito está presente en todos los movimientos de izquierda del mundo. Si ustedes van a París a ver una manifestación, ahí va a ver los franceses con su Che Guevara, con su estrellita, o se van a Asia, o se van a Estados Unidos, o cualquier país de América Latina. El Che Guevara es una presencia radical, mitológica. Los Beatles, músicos que de una manera sobrenatural, entre comillas, han producido una transformación en la cultura juvenil y en la cultura musical, estética del siglo XX. Marx, súper ídolo de los marxistas, que no lo cuestionan, no lo discuten, no lo revisan, lo creen, lo vuelven santo, y repiten sus palabras y leen, así como los curitas y las monjas leen la Biblia. Los marxistas radicales leen El Capital de Marx y repiten, ¿no? Maradona, Hugo Chávez, Gardel, bueno, infinitos mitos que existen en todo lado. ¿Seguimos? Todo mito tiene una estructura básica que está configurada por 3 elementos: héroe, ideal y monstruo. Hay semiólogos que trabajan con otras palabras, por ejemplo, Kreimas trabaja como actante, actor y contrario, bueno, tiene otras terminologías, pero digamos básicamente son 3: héroe, monstruo e ideal. ¿Qué es el héroe? Y aquí estoy utilizando un ejemplo que todos conocemos. Evo Morales es un personaje mitificado para quienes lo siguen. Ojo, para quienes lo siguen. Es decir, lo que dice Evo Morales es ley. Voten nulo y votan nulo. Sin pensar, sin racionalizar, sin cuestionar, sin reflexionar. Él dijo que votemos nulo y votamos nulo. Eso es dogma. Evo Morales es bueno para esas personas, es genial, es lo máximo. Y no puedes ir a discutir. Es como si fueras a una monjita y le dices Dios no existe. No puedes. Es dogma. Entonces, para ese mito, el héroe es un indígena, es héroe porque es indígena en una situación colonial, es valiente, es inteligente, es bueno, es noble, es correcto y justo. Los contrarios dirán que es todo lo contrario. Los que cuestionan dirán que es todo lo contrario, pero no puedes discutir porque estamos en un nivel religioso de discusión, ¿no? Hay un dicho que dice sobre fútbol y política no hay que discutir, ¿no? Algo así. Bien, ¿qué es el ideal? En esta estructura el ideal es el proceso de cambio, el vivir bien, la igualdad, la prosperidad, la sociedad perfecta, la justicia, el socialismo, etcétera, etcétera. ¿Qué es el monstruo? Es el enemigo, frecuentemente inventado, frecuentemente construido, porque el mito necesita de esa estructura. Si no tiene esa estructura, no funciona. Entonces, permanentemente el político, sea él o cualquier otro, véanlo, pónganlo al Tuto, por ejemplo, aquí en esta figura del héroe, él todo el tiempo está hablando en contra del masismo, está hablando mal de Evo Morales, etcétera, está diciendo cobarde, no sé qué, porque lo construye, se inventa el enemigo, necesita del enemigo. Entonces, el héroe no puede existir sin el otro. Y en este caso, el monstruo es el imperialismo, el capitalismo, la burguesía, la colonización, la derecha, la oposición y los pititas. Entonces, es importante entender esta estructura porque es la base de la cosmovisión que genera discurso. El discurso político casi siempre es mitológico.
es decir, subjetivo y tiende a ser irracional. Siguiente. Las estructuras mitológicas se reproducen en todas las narrativas, de todas las áreas, de todos los ámbitos de nuestra cultura. Y aquí voy a poner ejemplos solamente de la comunicación mediática, porque podemos hablar de la ciencia, podemos hablar de la educación, podemos hablar del derecho, etcétera. Todas las narrativas reproducen casi de manera automática, inconsciente los mitos. Entonces, por ejemplo, un detergente maestro limpio es el que limpia, el héroe que va contra la suciedad, contra la mugre, que cuando tú compres ese detergente vas a tener con seguridad ese producto. Cuando ves una noticia de la televisión, o lees en el periódico de que ha habido un asesinato, un accidente, cualquier cosa, la narrativa del periodista automáticamente te pone los tres elementos. Te pone el monstruo, que es el irresponsable, el que no ha hecho bien las cosas y el que ha generado el accidente o el que ha robado. Lo describe además como malo, esencialmente malo y feo, ¿no? Como en las películas norteamericanas, las de Hollywood. Vamos a ver siempre el monstruo es el negro, o es el indio, o es el chino, o es el latinoamericano, y es feo, y es negativo, y es todo, digamos, resume la esencia de la maldad, digamos, de la humanidad en su persona. Entonces, así se narra. El periodista, aunque sea objetivo, aunque sea súper capísimo, inmediatamente coloca los tres elementos de su historia, aunque de manera implícita. Y luego te pone al héroe, a la víctima, al que ha sido atacado, al que ha sufrido el accidente, como la persona ideal, la jovencita que estaba yendo a estudiar y que fue atropellada por un desgraciado borracho que fue irresponsable, etcétera, etcétera. Entonces, empieza esa narrativa poderosa que se complementa, digamos, con las entrevistas, cuando el periodista va y dice cómo era la que ha fallecido, y cómo eran sus amiguitos, en qué pensaba, y todos dicen, era la mejor, etcétera, etcétera. Hablan de la perfección porque es un héroe. Algunos de esos se vuelven mitos. Han visto en los cementerios de las ciudades, hay jovencitos o jovencitas que han fallecido, o niños, que han fallecido por alguna situación terrible y se han convertido en santitos, ¿no? Hay urnas, hay un montón en todas las ciudades. En Cochabamba hay un chico que se llamaba Gunnar Mamani, que era estudiante en la universidad, fue asaltado en el puente Manco Cápac, lo mataron y por robarle unos pesos, y luego se convirtió en un santo. Ahorita tú vas los viernes, y todos los viernes en la noche, cientos de personas, estudiantes universitarios, van a darle ofrendas y flores para pedirle aprobar en las materias. Mis alumnos ahí van a eso, todo el tiempo, en vano, pero... La Cenicienta, un cuentito tan inocente del Renacimiento, cuenta la historia de una chica que vivía en el fondo, humillada, aplastada y, digamos, relegada por su madrastra y sus terribles y malas hermanastras, y no la dejaban vivir, pero tenía como cómplices una hada madrina y unos pajaritos y unas maripositas, y que, como ustedes saben, porque ella es buena, joven y bella, bueno, joven y bella y buena de bondad, es merecedora del amor del príncipe. Este mito expresa y refleja justamente uno de los mitos más importantes del capitalismo, de la modernidad, que es la ascensión social, cómo subir de clase social. Entonces, como el capitalismo es el único sistema en la historia en que ha permitido subir, cambiar de clase social, tú puedes nacer abajo y si te va bien y tienes iniciativa, puedes llegar a ser burgués, digamos. Entonces, este mito se adapta perfectamente. Todas las novelas, todas las telenovelas, todas las historias, todas las películas hablan de ese mito. Analicen, especialmente las latinoamericanas, las turcas y las mexicanas. Ahí está la narrativa de la telenovela. Mañana es para siempre. Siempre hay una cenicienta o un ceniciento, siempre hay una maldad, siempre hay un monstruo, y ahí está la estructura del mito. Los héroes de las películas, toditos esos son buenos y siempre tienen algún ideal y están luchando siempre contra el mal. Los cantantes de Yo Me Llamo, lo mismo, quieren triunfar, su ideal es ser exitosos y tienen que luchar contra
sus propios defectos en principio, pero también contra los tribunales, ¿no es cierto? Y hay una construcción mitológica que atrapa a la gente porque la gente se identifica con eso. Laura en América, ¿qué hace Laura en América? Cuestiona, riñe, putea a todos los que son transgresores y les dice barbaridades, porque ella está reproduciendo una mitología en la cual pone, digamos, como ideal el derecho, la igualdad, la justicia, esos elementos que los hace de una manera bochornosa, porque a la mayoría de los intelectuales les parece horrible este programa, pero a los sectores populares es el programa que más educa, que más enseña derechos humanos, más que cualquier clase universitaria, más que cualquier clase de trabajo que se pueda hacer de manera extramediata. Siguiente. También hay que entender la imaginación como motor de cambio. ¿Qué es la imaginación? Es el proyecto de vida. Todos nosotros tenemos un proyecto de vida. Los más jóvenes los tienen, digamos, más idealizados. ¿Qué es lo que quieren? Cuando les preguntamos, ¿qué quieres hacer de tu vida? Te vas a decir, quiero ser profesional, después me voy a casar, quiero tener mis hijitos, ¿no? Y esa canción que conocen, el merengue, ¿no? Una casa que sea bonita y una piscina para nadar. Eso es mitología. Esa es una mitología profunda que está presente en la mente de todos los latinoamericanos. Por eso hacemos las cosas, por eso ustedes están en la universidad. Porque si no estuvieran, no subirían de clase social, se mantendrían o es posible que hasta bajen. Entonces, para mantenerse y subir, tienen que ser licenciados, tienen que ser magísteres, tienen que ser doctores. Y a eso se conecta el imaginario de la fiesta popular. La fiesta popular en Bolivia es por excelencia, obviamente que es mitológica, pero es por excelencia reproductora de las grandes mitologías y de los ideales de las personas comunes, que están vinculadas con el progreso material, económico, que se orienta hacia el consumo de las cosas, como en la canción, una casa que sea bonita y una piscina de nadar, vestidos de 1000 colores y una jipeta, que jipeta es un jeep, para pasear, un Mercedes para los domingos y un chofer vestido de frac. Imagínense ese imaginario, ¿no? Aunque sea socialista, ese es el imaginario. Vean nomás lo que hacen los socialistas en cuanto tienen plata. Exactamente lo mismo, ¿no ven? En vano nomás es el discurso. Al otro lado la fiesta, la abundancia, el equeco, las alacitas, el dinero, los lotes, el ganado, los autos, las casas, los chalets. Todo ese imaginario está profundamente enraizado en el proyecto de vida de las personas. Las personas que no encuentran oportunidades en Bolivia migran. Cuando migran, ¿qué es lo que hacen? Es proyectar y construir su mito, porque están yendo para eso, sabiendo que van a sufrir, van a tener muchas privaciones, van a perder la ciudadanía, pero van a ganar en abundancia. Entonces, digamos, lo interesante es ver cómo los migrantes de sectores rurales se compran unas casas de yesos y de chalets hermosas, ¿no? Lindas, con sus jardines, sus autos, sus piscinas y todo, de yeso, se compran y cuando migran, vuelven después de unos 5 años con la plata, dicen al arquitecto, quiero igualito, y el arquitecto hace igualito, aunque no tenga lógica arquitectónica. La casa que estás viendo en el Valle Alto, en Cochabamba, en Arbieto, en toda la carretera que va hacia el Valle Alto, está basada en imaginarios de alacitas. Vayan a ver. ¿Seguimos? Bien, entonces, ya cerrando, las percepciones son construcciones basadas en ideas, conocimientos, mitos, sentimientos, sensaciones personales que interactúan con información que llega de fuentes o mundos de referencialidad, que son esos que ya los indiqué. Pero lo que quiero mostrar con esta imagen es que la mente humana es un complejo, es una maquinaria que está funcionando permanentemente, nunca está estática, nunca está quieta. Y esa interacción, digamos, de las informaciones que vienen de todos estos mundos a través de estímulos, etcétera, de los medios de comunicación, en las redes sociales, en tu casa, en tu familia, en tu institución, en tu sindicato, en la universidad, en el mercado, en el micro, donde estés, estás recibiendo información, hace que esta cuestión funcione como una olla que está hirviendo. Y se convierte en palabra, se convierte en signo, se convierte en mensaje, en narrativa,
Entonces, esta reflexión nos sirve para que dejemos de seguir pensando en ese absurdo modelo de la aguja hipodérmica que piensa y sostiene que las personas actuamos de acuerdo con lo que los medios nos dicen o que las personas actúan de acuerdo con lo que las redes les dicen. Eso es completamente insostenible. Entonces, esos modelos antiguos que se han mezclado con el marxismo en el siglo XX, se han mezclado con teorías latinoamericanas y europeas y han dado, digamos, han generado investigaciones preocupadas con estos temas, no toman en cuenta toda esa complejidad de la cual solo he hablado de una, que es el mundo imaginado, que es un mundo complejo, altamente subjetivo, poderosamente determinante porque interactúa y está atravesando los otros mundos. La televisión, las redes, todo reproduce esas estructuras que son subjetivas. Y nosotros andamos ahí desbautizándonos diciendo los jóvenes son unos inconscientes que no toman en cuenta la realidad, que están desconectados y porque no saben nada, no saben historia y no les gusta leer, cuando los docentes tampoco saben leer. Entonces, estamos como que yendo por mal camino si no tomamos en cuenta este mundo subjetivo de la imaginación. ¿Seguimos? Eso era todo. Esto está en un libro y ahora lo pueden escanear ahí con ese QR. No sé si sale. A ver, hagan la prueba, por favor. Los que quieran, no están obligados obviamente, no cuesta, es gratis. Eso sería, gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Si me ayudan los de protocolo, vamos a pasar el micrófono por si hay algunas preguntas. Muchas gracias, buenos días. Marcelo, un gusto. Iris, placer estar en esta universidad. Yo me llamo Antonio Vargas, yo vengo de la Universidad Mayor de San Andrés, soy docente allá, nacido aquí. Marcelo, veo probablemente en el libro explicas con mucho mayor detalle, pero veo cuando menos dos elementos importantes como sustento teórico de lo que acabas de comentarnos. Por un lado, hay algunos elementos de Derrida y por el otro lado encuentro que no te has referido, pero probablemente el libro no lo conozco, repito. Hay algunos elementos que tú no mencionas, pero que claramente son el anclaje de Moscovich. Entonces, me gustaría mucho que pudieras explicarnos cuál es sobre la base de qué autor propones el mundo de referencialidad que si tú has imaginado. Y noto también, ¿no?, cuando dices que no es posible una realidad que no es previamente imaginada, inmediatamente pienso en la escuela de Chicago, ¿no? Pienso en Thomas, la sentencia que él hace, ¿no? Si algo nosotros damos por cierto, no es cierto en la realidad, pero sí cierto en sus consecuencias, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Y la segunda consulta es, ¿qué haces con el tiempo? ¿Cómo manejas el tiempo? Porque veo que la construcción imaginaria que haces es de corto plazo. ¿Qué haces, por ejemplo, cuando estamos hablando de otro término que es muy importante, sobre todo para la historiografía, que es el de la mentalidad social? Gracias. Gracias. En cuanto a referentes teóricos, digamos, yo diría que la base fundamental está en la fenomenología religiosa y en la antropología religiosa. Uno de los autores más importantes ya de más de un siglo es Mircea Eliade, y posteriormente he utilizado referentes de Harari, el judío Yuval Noah Harari, que tiene unos textos, además está de moda ahorita, ¿no? Tiene un libro que se llama Sapiens, donde explica muy bien toda esta parte. Y digamos,
más que, digamos, una cuestión teórica, esto está basado en investigación empírica, porque los trabajos que he realizado como investigación en el campo de la comunicación y cultura se han referido a analizar, digamos, la comunicación real e imaginada en los rituales de los agricultores del Valle Alto de Cochabamba. Y como les mostré en una de las figuras, tengo estructurados varios elementos que me han permitido no solamente comprobar la teoría, sino, digamos, sistematizarla, vinculando y relacionando esta hibridación de las cosmovisiones, porque en Bolivia existe y subsiste la cosmovisión andina y existe la cosmovisión occidental. En algunos momentos una es más fuerte y en otros momentos la otra, pero en general conviven, como los ejemplos que he dado. Eso es, no sé si he respondido a tu pregunta. El tiempo, el otro elemento, el tiempo. El tiempo es lo más importante de la vida, ¿no? El otro día yo estaba hablando justo con José Luis. El tiempo es lo más importante. Y en la cosmovisión andina el tiempo es circular, da vueltas. Todo lo que está pasando hoy día ha pasado antes y va a volver a pasar en el futuro. En la occidental es finito, comienza y termina. Las cosas comienzan y las cosas terminan. Y la eternidad imaginada está construida en base al cielo y al infierno, ¿no? Entonces hay una lógica así de concepción de tiempo, que son concepciones de tiempo que son opuestas, ¿no? Y que permanentemente están en tensión en la cultura boliviana, porque podemos ver a los políticos, por ejemplo, los políticos que se consideran de origen andino, políticamente ubicados, además como de izquierda, conectada con la cosmovisión andina, pese a tener una raíz y hacer mención a esta noción de la circularidad del tiempo, permanentemente están estableciendo y reproduciendo discursos occidentales que hablan de la escatología, que esa es la palabra precisa, de la escatología judeocristiana, que dice que todo lo que harás en el presente va a definirse en un momento de transición, digamos, o de definición histórica hacia el bien o el mal, digamos. En la religión sería el cielo o el infierno, pero para el político es comunismo, sociedad sin clases y felicidad total, y lo contrario, capitalismo salvaje y discriminador. Bueno, es un tema largo. Gracias, Marcelo, al evento que nos reúne y que nos hace felices, porque comprendemos que nuestro oficio, el de comprender las matrices del diálogo y la interacción humana, son nuestra pasión. Gracias, Marcelo, por lo que nos haces comprender también, porque, y esa es una reflexión que me generas, es la siguiente: ese mundo de referencialidad al que nos invitas a pensar es el que trae el rostro del otro, y ese otro siempre es diverso. Y si es diverso, nosotros tenemos que asumir el proceso de la comunicación y el uso de los medios hacia esas pluralidades, para comprender que no hay discursos únicos. Y si hubiera discursos únicos radicales en cualquier esfera, son ejercicios de poder que quieren manipular y así cercenar la voluntad libre de los seres humanos a comunicarse. Entonces, lo que me hace pensar justamente es pensar la comunicación desde el rostro de la diversidad, desde el reto de la inclusión que nos tiene que invitar permanentemente, y de asumir nuestras culturas humanas como la boliviana de manera plural. Gracias. ¿Es pregunta? Muchas gracias. Muy buenos días, Marcelo Lafuente de Oruro. Primero que nada, felicitar a Marcelo por siempre una brillante exposición. Muy directo al grano. Veo que todos buscamos, ¿no?, justificar nuestra existencia a partir de esos puntos de vista, pero a mí me llama mucho también la atención estudios, por ejemplo, desde la psicología. Todos le tienen miedo a los esquizofrénicos, porque ellos a veces no responden a ninguna de esas lógicas, ¿no?
Entonces, creo que es interesante ponerse a pensar que detrás de todos esos hilos ideológicos que se plantean siempre hay alguien o un grupo, ¿no?, de gente que ha determinado ciertas verdades para que luego sean impuestas como mitos. Pero a mí me llama la atención, reitero, ese punto, ¿no?, ese estudio que podamos hacer también de ese no mundo, ese mundo que solamente de pronto quienes los pensamos como enfermos, pero realmente parece desafiante no ver que realmente puede haber una lógica dentro de ese sin razón que muchos pensamos. Solamente eso, por favor, muchas gracias. La tercera. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Orlando Valdés, de la Universidad Técnica de Oruro. Y bueno, acá están mis estudiantes. Obviamente te hemos leído también allá en la carrera de comunicación social, algunos de tus textos, tus propuestas, en fin. Y yo te pregunto, sin ideal, ¿qué existiría? Simplemente eso, gracias. Hola. Bien, primero la primera pregunta provocante de mi tocayo Marcelo es que la palabra esquizofrenia tiene un sentido peyorativo, ¿no?, que viene desde una construcción teórica. Hay otras palabras más amigables, por ejemplo, bipolar. Y hay la posibilidad de también ejercer tus condiciones oscilando entre unas y otras. Los bolivianos perfectamente podemos convivir con la cosmovisión andina y con la occidental, perfectamente, y transitar. No se trata de irse al otro lado, sino ir y volver. Entonces, esa ida y vuelta para un psicólogo tradicional podría ser esquizofrénico, pero ¿para qué rayarnos con eso? Porque los jóvenes, por ejemplo, cuando utilizan las redes sociales, entran a páginas donde les dicen no pongas tu nombre, pero les están diciendo mentí, en otras palabras. Pero los chavos no se preocupan. Los adultos sí podríamos decir qué barbaridad, ¿no? Las redes están destruyendo la cultura de los jóvenes. Los jóvenes están felices navegando, mientras nosotros seguimos sufriendo, ¿no? O sea, pare de sufrir también un poco. Trataremos de entender la perspectiva del otro. Lo que ha dicho el José Luis me parece importante. O sea, desde los años 80, en las ciencias sociales, los mayores teóricos nos están diciendo tenemos que entender la realidad desde la perspectiva del actor. Y no acabamos de entender eso. No acabamos de entender eso. Seguimos satanizando la cultura digital, todo lo que es nuevo, ¿no es cierto? En nuestra visión apocalíptica aparece la televisión y sacamos la mugre, aparecen las redes sociales y sacamos aparece la internet, ahora aparece la inteligencia artificial, igual, todo es un sentimiento de derrota, ¿no? Y entonces, en vez de ir a decirle a los jóvenes tienes que descolonizarte, trataremos de entender qué es lo que están haciendo y qué ventaja le están sacando al Tinder, por ejemplo, ¿no ve? Mientras tanto, no vamos a poder jamás entender ni tener un proceso educativo. Sin mitos, volviendo a la pregunta de Orlando, sin mitos no es posible. Aquí yo no estoy diciendo está mal tener mitos, no he dicho eso. Estoy diciendo así funciona. Y es importante entender, porque nuestros mitos, nosotros también construimos mitos. ¿Acaso Luis Ramiro Beltrán no es un mito? Es un mito. Pero aprendamos a hacer lo que él mismo nos ha dicho. Cuestionemos, critiquemos su propia teoría, no la repitamos como loros. Muchísimas gracias por todas las preguntas. Gracias, Marcelo, por tu exposición. Vamos a pasar a un receso de 10 minutos. Por favor, pasen a servirse el refrigerio. Gracias.